Cuando hablamos de referencia, que era imagino, de las imputaciones Sí. que no se había hecho oportunamente o que no se hizo finalmente, hablamos de un proceso administrativo importante y muy complicado y de muchas quejas. ¿Por qué? Se llama referencia al traslado de la atención de un paciente de una institución de salud a otra para requerir mayores atenciones. O sea, normalmente yo hago la referencia para que vaya a un establecimiento de mayor capacidad para que reciba mejor atención. Si yo estoy en un centro de salud, pues deberá ir al hospital porque allá hay ciertas especialidades o ciertos aparatos y exámenes auxiliares que necesite el paciente. Y a veces este tipo de referencia, porque no necesariamente tiene que ser ante una emergencia, se hace también ante cualquier tipo de atención. Inclusive las referencias de emergencia necesitan una aceptación. O sea, hay un procedimiento. ¿Y claro, qué procedimiento es ese? Tiene que, a través de la línea telefónica, solicitar al hospital a donde va a referir, informar por qué, y recibir la aceptación de la referencia. Okay. Esto merece un tiempo y una justificación. Quiere decir que si este médico, en el caso suyo, llamaba y decía, voy a referir al paciente tal. ¿Cómo está el paciente? Claro, entonces le va a decir, ¿qué tiene el paciente? O sea, ¿por qué lo vas a referir? Tiene un TEC leve con un Glasgow de 13, no hay ninguna, los rayos X no impresiona ninguna fractura. Entonces le va a decir, no. Claro. ¿Por qué? Porque no es criterio para poder referirlo, ¿no? Así es. No es criterio. Esta es una discusión muy, muy grande, Doc, porque a veces, cuando, por ejemplo, los accidentes de tránsito, que se van a borde de vía y de pronto quien atiende es el lugar más cercano, que podría ser una posta, un centro de salud. Y tiene que referirlo al lugar más cercano, pero a veces este lugar cercano de pronto es un sábado de noche, no tiene anestesiólogo de turno. Ajá. A pesar de que la categoría debería tenerlo 24/7, pero no lo tiene porque así es. Entonces, ¿qué pasa? Como necesita la aceptación, no lo aceptan ahí y tiene que irse al siguiente. ¿Y cuando significa? A veces significa que hubiera podido recibir la atención a 3 horas del accidente y termina recibiendo las 6 horas del accidente. Eso, para una persona que necesita atención de emergencia, resulta en la diferencia entre vivir o morir. Claro. Y eso, nuevamente, no es culpa del médico. Eso es culpa de nuestro sistema de salud. Claro. Que tiene que mejorar definitivamente. Ahí estamos todos como, de acuerdo en que nuestro sistema tiene que mejorar. Pero este tema de referencias, los pacientes lo toman con que no quiso. Y está bien, el paciente porque tiene esa impresión. Ajá. Pero no puede ser que nuestros fiscales no puedan, que ven estos casos médicos. Y esto es norma. O sea, esto no es una idea, no es una costumbre. Claro. Hay una norma que habla de referencia y contrarreferencia. Eso se tiene que analizar. Claro. ¿No? Entonces, por ahí va el tema de la referencia, que yo creo que en este caso no lo hubieran aceptado por las... Y en este caso, o sea, y esto pasa mucho en los temas médicos, ¿ya? Si el médico legista te va a hacer un informe, digámoslo así, una especie de auditoría de la actividad que ha realizado un médico que está siendo investigado, ellos no saben sobre la imputación de un delito. Entonces, para que calce el delito, no existe el hubiera, y eso lo vemos en las pericias médicos legistas. Hubiera referido, hubiera dado tal medicamento y no este. El hubiera no existe, como le digo, todos son generales después de una batalla perdida. Todos quieren dar órdenes después de que la persona falleció o se lesionó. Y eso no es correcto. Lo correcto es utilizar tus normas técnicas, tus guías, tus protocolos, referirte a ellos. ¿Qué hubiera pasado en este caso, por ejemplo,
si no le hubieran hecho el examen de Glasgow. Eso está en las guías técnicas para atenciones de TEC. Ahí sí, pero se le hizo y la persona estaba consciente. Entonces, es una muerte súbita, es algo que no se esperaba. El propio médico legista menciona en su informe y dice: una de las mayores causas de muerte en el mundo es el TEC, traumatismo encefalocraniano. Entonces, hay muchas cuestiones que están vacías en este tipo de atenciones y que no se le pueden achacar al médico que trabajó bien. Si no tenía un tomógrafo, inmediatamente utilizó los rayos X. Entonces, cumplió, ¿no? No se trata de una persecución a ultranza, de encontrar siempre algo malo porque se ha muerto alguien y decidimos condenarlo. Queremos condenarlo, no. Son profesionales que están luchando por una vida, que están atendiendo a un paciente y no solo a uno, sino a hospitales colapsados. Entonces hay que ser un poquito humanos también en eso. Es un poquito de aprender y de entender que la medicina no es una ciencia exacta. Así es. De hecho, a mí me gusta llamarlo una ciencia de probabilidades. ¿Por qué? Porque los médicos no trabajan con signos y síntomas y de probables problemas. Ellos descartan los más severos y utilizan los elementos que tienen a mano. Entonces, a este médico, ¿cómo puedo analizar su actividad? Con los signos y síntomas que tiene en el momento dado, no con lo que pase. Y la única forma de cuestionarlos sería si hubiera tenido signos, si hubiera síntomas, hubiera elementos que hubieran podido generar en él la necesidad de prevenir o de tratar. Entonces, como usted bien ha dicho, se le puede exigir que en sus medios, que en sus actividades hagan su máximo esfuerzo de acuerdo a la ciencia. No se les puede exigir de ninguna manera que logren que este paciente recupere la salud, ni que sobreviva, ¿no? Porque ellos no han generado el trauma, están tratando el trauma, ¿no? Entonces ellos están tratando de remediar o revertir lo que el cuerpo reacciona frente a un traumatismo o ante una enfermedad. Entonces hay que mirarlo de otra forma. Así es. Es como criminalizar el acto médico. Buscar siempre una persecución, una cacería de brujas, y eso no es así. Justo en las redes sociales me comentaba un médico legista, médico forense, me decía: doctor, totalmente de acuerdo con la información que usted ha sacado en el contrainterrogatorio. El problema es que los fiscales no están implementados en temas de normativa técnica médica, en derecho médico, y se requiere ello. Yo pienso que esto podría dar hasta una subespecialidad, porque hay muchos casos de negligencias médicas, ¿no? Mínimamente, por lo menos una fiscalía a nivel de Lima, que los especialicen en estos temas. Porque lamentablemente aquí ya está abolida la teoría causalista, la teoría finalista, es: se murió el paciente, médico preso, preso no, porque no van a ir presos, ¿no? Pero condenado, médico condenado. Entonces, o busquemos un responsable, o mínimamente imponle una reparación civil. Entonces, eso no es justo. Que eso es otro criterio que impresiona. Yo espero que solo sea impresión nuestra, de los litigantes, que se siente eso, de que, ok, no has cometido ningún delito, se ha probado en juicio que tus actividades estuvieron de acuerdo a la guía de práctica clínica, pero vamos con un poco de reparación. Sí, eso no es ser justos. Así es. Y no se trata de ser muy fríos. Así es. Porque igual que hay una familia que ha sufrido la pérdida de un ser querido y de una lesión, por el otro lado también hay alguien, un especialista, que ha estudiado más de 12 años para llegar a donde está trabajando, y hay una familia también detrás de esta persona. Entonces no se trata de frialdades, ni de ser un poco blandos, ni nada de ello. Se trata de ser objetivo con lo que cada uno ha hecho, con el respeto de la norma,
con el respeto de la ciencia, Así es. de que reconocer que aquí nadie tiene la capacidad de revertir una enfermedad cuando sucede el tránsito de la misma, ¿no? Así es. Yo siento algo también, doctora. Usted sabe que los médicos legistas a los cuales el Ministerio Público les remite la historia clínica y toda la información pertenecen a la misma institución. Entonces, yo siento que hay una mala interpretación. Que es el solo hecho de que el fiscal esté investigando, ellos tienen pues que, digamos, actuar a favor de una imputación. Cuando no es así, tienen que ser objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no has incumplido las normas técnicas, las reglas de la profesión, no puedes lanzar un dardo diciendo hubiera sido mejor esto, ¿no? O hubieras hecho esto, porque eso va a hacer que el fiscal te lleve hasta donde, hasta un juicio. Innecesariamente muchas veces. Sí, muchas veces va por el tema de que no se siente, por lo menos en mi caso yo no siento que los fiscales realicen actos de investigación que de forma objetiva para ambos lados, ¿no? Así es. Porque se supone que yo tengo que actuar buscando la verdad, y la verdad no solo la voy a encontrar sustentando la denuncia, sino tengo que ver todos los ángulos del hecho, ¿no? Y en el caso de las preguntas, porque los médicos legistas se pronuncian exclusivamente de la pregunta que hizo el fiscal. Claro. Yo no sé si en este caso, por ejemplo, existía alguna pregunta que determine si la referencia era necesaria o no, porque esa es una pregunta objetiva, o que es distinto a decir, ¿se tardó o no se tardó en hacer la referencia? ¿No? Entonces ya estamos para un lado y no el medio. Claro. Y lo que sí es cierto, y que alguna vez he discutido con los médicos legistas, es que tienen que ser precisos. Claro. Ellos están en un lugar donde hay que ser preciso en temas objetivos médicos. Algún caso, doctor, que he tenido, que un paciente que había estado 4 o 5 días con 2 o 3 intervenciones en el camino, y dentro de las conclusiones decían, sí se ha seguido la guía médica, pero tardíamente. ¿Tardíamente cuándo? O sea, ¿hay temporalidad en eso? Claro, sí, podría ser que alguna de las intervenciones podría haber sido ordenada a destiempo, pero no puede ser una conclusión general, porque entonces todos, uno, el primero, el último, el de en medio. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Todos a juicio. Sí. Y tuvimos que, en contrainterrogatorio, recién dilucidar la pregunta, ¿y cuándo fue lo tardío? ¿No? Claro. ¿A qué se refiere usted cuando dijo tardío? Cuando eso hubiéramos podido hacerlo si nos hubieran compartido el certificado médico legista, como dice el Código Procesal. Porque hay un procedimiento posterior al certificado médico legista que nos hace la posibilidad de cuestionarlo. Inclusive hay todo un procedimiento que no se cumple. La verdad que no se cumple. Yo nunca he visto que se haya cumplido todo ese procedimiento, Doc. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con eso? No, tampoco. Sí. O sea, no se cumple, y es tan delicado este certificado que tiene un procedimiento para contradecirlo dentro del Código Procesal. Claro. Que sencillamente es ignorado, y ni siquiera se cumple con la primera premisa, que es comunicar a las partes el certificado para que se inicie este procedimiento. Claro. ¿No? Entonces nos someten a juicio a todos para ir dilucidar que de pronto solamente uno de los galenos de pronto hubiera podido cuestionar su supuesta tardanza por alguna razón, ¿no? Claro. Yo creo que sí serviría un poco cambiar ese procedimiento que tienen los fiscales para realizar la investigación de temas médicos. Necesitamos todos, porque mandar a un médico a un juicio sin tener responsabilidad, ya, aunque lo absuelvan, ya es un problema. Claro, ya es un problema.